¿Qué tal, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nuevamente nos encontramos en una entrevista, pero en esta entrevista es de gala. Tenemos a una invitada súper de lujo. Ella fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Tenemos a la maestra Nadia Luz Lara. ¿Cómo está, maestra? Con el gusto, mi estimado maestro, de estar aquí en su espacio, de poder compartir un poco de nuestras experiencias de vida y por supuesto que pues su público tan apreciado nos haga favor de vernos. Claro que sí. Maestra, insisto, agradeciéndole el tiempo que se está tomando para esta entrevista. No, hombre, pues yo encantada, de verdad. Es un honor, un gusto haber podido llegar aquí a su espacio, maestro. Gracias, maestra. Fíjese que estábamos tratando de tener un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. De repente se me juntaron muchas mujeres, de repente muchos hombres. Y cuando estaba viendo la agenda dije, bueno, ahora quién vamos a traer, porque gracias a Dios, pues me dicen las personas, ¿no? Oye, entrevístame, yo también quisiera decir algunas cosas. Y digo, bueno, vamos a irla agendando porque ya estamos por terminar esta temporada. Quiero llevarlo por temporadas. Dije, necesitamos terminar con fuerza, ¿no? Con la fuerza de las mujeres. Gracias. Y dije, la maestra Nadia Luz, ojalá y me diga que sí. Ay, muchas gracias. No, pues yo muy halagada, muy honrada por esa distinción, porque para mí es eso, una distinción, a ver, que ustedes hayan pensado en mí y pues ir, como bien dice, cerrando el ciclo de esta manera. Yo encantada, con todo gusto. Gracias, maestra. Pues empecemos. ¿Cuándo estudió Derecho, maestra? Bueno, ya hace muchos años. Sí. Soy de la generación 85-90 de la facultad. Bueno, en ese entonces era Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado y participo en la primera generación de la maestría, cuando ya se convierte en facultad la Escuela de Derecho. Muy bien. Eso fue en 91-94 bueno, ahí hicimos la licenciatura, la maestría y pues bueno, en ese inter fuimos trabajando y creciendo en la parte profesional. Aquí tuvimos al magistrado Juan Gabriel Vargas Telles y creo que también es de esa primera generación. No lo recuerdo a él, pero seguramente debe ser la segunda. Sí, como segunda o tercera, porque dijo que hizo un receso, ya me acordé, y después entra la maestría. Probablemente sí, los de la primera generación fuimos poquitos. La verdad fue un momento extraordinario, pues después de tantos años de que la Escuela de Derecho no había podido dar el paso para volverse facultad, porque la facultad se crea a partir del posgrado, ¿no? de encontrar esta vía académica y pues nos tocó la fortuna de ser parte de esa primera generación. Muy bien, maestra. Oiga, platicábamos aquí antes de iniciar esta entrevista y le platicaba por qué inicié a estudiar Derecho, ¿no? Y le platicaba del licenciado Heriberto Zarco, que estuvo en su generación. ¿Quién más estuvo en su generación? Pues mire, de mi generación, a Heriberto Zarco, que le guardo un gran cariño, estuvo también ahora jueza y parte integrante de la Junta de Administración, la licenciada Elvia Terán, por supuesto, varios jueces, ¿Sí? Bueno, no sé si conozca a Darío Pita, bueno, no es juez, pero está en el área federal, Edith Carrillo, Carlota de las Casas, Cintia Rivera, y estuvo en el área fiscal. Muchos amigos que pues han destacado en el área del derecho, lo cual me llena de mucho gusto porque pues participa la hija del maestro Vallejo, Jesús Vallejo, Nelly Vallejo, que también fue juez, ¿no? Y así varios compañeros, la licenciada Emilia Costa Urdapilleta, que en su tiempo fue juez y luego parte del Consejo de la Judicatura. Sí. Entonces fue una generación, pues podríamos decir que privilegiada, porque pues todos nos motivamos y nos impulsamos a querer superarnos, ¿no? Sí, y claro. Hubo ha habido personajes destacados de esa generación. Muy bien, maestra. ¿Como usted? No, pues muchas gracias. Como usted. Estudia la maestría y después entra al Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia. Fíjese que en el Inter, yo era estudiante de la licenciatura cuando entré a trabajar como defensora de oficio. Ah, muy bien. En la Defensoría de Oficio es donde empiezo la parte profesional. De hecho, un poquito antes en un despacho jurídico, sí. Pero después me invitan a ser parte de la Defensoría de Oficio, que éramos 5 o 6. Y de esa Defensoría de Oficio, por ejemplo, éramos compañeros con el maestro Samuel Sotelo. Claro. Él era defensor de oficio también en aquel entonces y pues ya entró a la defensoría, estoy año y medio, estuvimos en los juzgados penales que en aquel entonces estaban ubicados en lo que es el Palacio de Justicia, en la planta baja,
ahí estaban los dos únicos juzgados penales y ahí me tocó empezar a hacer mis prácticas como defensora de oficio. Ya no prácticas, ya era el ejercicio profesional. Claro. En aquel entonces la Constitución era algo de lo que también le comentaba. A mí me ha tocado en todos estos 32 años los muchos cambios buenos, ¿no? sí. Entonces, en aquellos tiempos, quien podía ser defensor de oficio era una persona de confianza. Por lo tanto, no se exigía el título, ¿no? La cédula. Entro yo siendo estudiante de 7º semestre y estamos adscritos ahí a esos juzgados. Después los cambian a la antigua Penny, ahí en la calle Atlacomulco. Atlacomulco. Así es. Luego me mandan a Cuautla, a los juzgados penales de Cuautla, y después a segunda instancia. En segunda instancia había solamente 2 salas. Era la sala penal y la sala civil. Después se hace la sala familiar. En la sala penal estaba el maestro García Rubí, estaba la maestra Elvia Lugo de Vera y el maestro Pérez Gil. Okay. Ellos eran los 3 integrantes de la sala penal. De la civil no tuve mayor contacto, pero era el maestro Vallejo, uno de los destacados magistrados de aquel entonces. Y bueno, ahí termino el trabajo de defensora de oficio porque pues al llegar al tribunal yo dije, aquí me gusta y yo quiero ser parte del tribunal. Entonces busqué la oportunidad de entrar al tribunal y quien me da la oportunidad por primera vez de pertenecer al tribunal a través de un interinato como actuaria fue el maestro García Rubí, Jorge Arturo García Rubí. Bien. Que en paz descanse, él fue mi maestro, fue mi jefe y pues después nos volvimos colegas y homólogos, ¿no? En el tema de la magistratura. Con él empiezo de actuaria en esa sala penal. Con el tiempo, en la carrera judicial, el primer ascenso que tengo es como secretaria auxiliar del juez visitador. En aquel entonces no había magistrado visitador, el tribunal era muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces llego como auxiliar del juez visitador, después me designan secretaria de acuerdos en Tetecala, en el 2º distrito judicial. Sí. Allá era, irse a la congeladora, decían en aquel entonces, porque estamos hablando del año 91, ¿no? Y pues los accesos de movilidad no eran tan... Muy complicado. Digo, de por sí es retirado ir ahorita. Ahora, imagínense cuando no estaban pavimentadas las calles, nada. No, pero además había un camión cada hora, entonces había que cuidar que no se nos fuera el autobús, ¿no? Y llegaba al Puyeca y de Alpuyeca transbordábamos hasta Tetecala, era toda una odisea. Sin embargo, fue para mí una gran experiencia porque lo que yo aprendí ahí era un juzgado muy chiquito. Había una secretaría civil, una penal, era el juez, no había actuario. Entonces, a mí me tocaba hacer la de actuaria, de secretaria. Pues de hecho, el nombramiento era secretaria actuaria. Y entonces ahí empiezo. Y de repente, pues algunos de mis jueces que eran designados en aquel entonces todavía, pues de manera directa, pues yo iba, oiga, pues tengo este caso, ¿qué hace? Pues tú estudia, investiga, le ve y pregunta. Al final, la que ganó fui yo, porque pues la que iba estudiando, acopiando conocimientos, pues era yo, ¿no? Después me mandan a Xochitepec de secretaria de acuerdos ya en el juzgado civil. Posteriormente llego de secretaria proyectista en segunda instancia, en aquel entonces con el magistrado Ricardo Rosas Pérez. Así es. Ahí pues estuvimos un año trabajando juntos. Al final como que ya no hubo mucha empatía, podríamos decirlo, en el trabajo, y renuncio, salgo del tribunal con el corazón así, pues hecho pedacitos, porque para mí mi vida profesional era el tribunal. Resulta que en ese en 15 días se abre la primera convocatoria para la designación de juez de primera instancia. En el 95, pero era interna, solamente la gente que era del tribunal podía participar en esa convocatoria. Y yo decía, bueno, pues acabo de salir hace una semana, ¿no? Ajá. Igual todavía No, pues no. Para ese entonces yo ya había terminado la maestría. Se me empataron la terminación de la maestría con la conclusión del cargo aquel. Y entonces en esa primera convocatoria no designan a nadie, porque las designaciones que se habían hecho habían sido por méritos, no por examen de oposición. Entonces no designan a nadie y se vuelve a abrir la convocatoria, pero ya al foro. Entonces vuelvo yo a ir ya con mis documentos, con mi maestría terminada, y pues participo en esa primera convocatoria. Era un examen abierto, público, frente a los 5 consejeros.
examen oral y escrito, ¿no? Era el primer examen que se hacía. Que se hacía así. Era el primer examen. ¿Y cuántos, no se acuerda cuántos se inscribieron para eso? Éramos 8. 8, ok. Sí, okay. Y había secretarios que ya tenían un tiempo ahí siendo secretarios, ¿no? Sí. Y bueno, participamos en ese primer examen de oposición y también me tocan reformas a la Constitución. En aquel entonces había habido reformas acerca del tipo penal y delito, cuestiones de terminología en la Constitución. Pues fue parte del examen, ¿no? Aquellos compañeros que habían participado conmigo habían estado metidos muy en el área civil. Y yo había tenido oportunidad, al estar en Tetecala, de tocar los dos temas, civil penal, en Xochitepec, el tema civil, familiar. Entonces, y aparte la cuestión de la maestría, afortunadamente pues me dieron un plus, ¿no? Gano ese examen y fui la primera jueza designada a través de examen de oposición. Mire, entonces qué padre. fue un gran honor. El 5 de julio de 2005, perdón, del 95, 5 de julio de 1995. Regresa al tribunal, regreso pero como al tribunal juez. como juez. Y me toman protesta. Pero como juez civil, familiar o penal. Juez, no, era juez en términos generales. Okay. Era juez de primera instancia. Okay. Así se designaba el nombramiento, juez de primera instancia. Entonces yo podía estar en cualquier juzgado. Entonces mi primera inscripción fue nuevamente en Tetecala. Okay. Porque allá nos mandaban primero ahí como que explorar el tema. Yo ya había estado allá. Y si en un principio fue complicado, en la segunda oportunidad que ya llegué como juez, pues fue un poquito más porque teníamos, ya le decía yo, un secretario civil, uno penal, el juez, ¿no? Y no había actuarios. Entonces se me enferma mi juez, mi secretario penal, que seguramente conocen al licenciado, a la postre juez, Francisco Lara Manrique. Sí. Él fue juez mucho tiempo después. Pues durante mucho tiempo es un gran amigo, fue un gran aliado, pero en ese momento se me enferma. Sí. Y yo tenía nada más un secretario civil. Y el secretario en aquellos tiempos era una situación muy, muy interesante lo que pasaba, ¿no? Y estábamos lejos del centro del Poder Judicial, ¿no? Entonces de repente se me escapaba mi secretaria y me tocaba hacerla de actuaria, de secretaria, ir a dejar las boletas a la cárcel de municipal. ¿Cómo cree? Dictar mis resoluciones. Nos llega la primera computadora allá al juzgado, ¿no? Era un tema así novedoso, el tema de las computadoras. Entonces a mí me tocaba hacer todo. Y pues finalmente vuelvo a lo mismo, la que ganaba pues era yo porque seguía preparándome. ¿Cuánto ¿no? tiempo estuvo en Tetecala? Allá estuve 6 meses realmente. Luego. Y me traen a Cuernavaca al juzgado segundo civil. Cuando llego al juzgado segundo civil yo venía preocupada verdaderamente, porque antes que yo había estado otro compañero juez, 5 meses y lo habían destituido. Y antes de él había estado una compañera jueza también por 5 meses y la habían destituido. Entonces yo decía, no vayan a hacer señales de esto, ¿no? Y llego y había muchísimo trabajo. Me reciben con 100 expedientes para dictar sentencia. Lo recuerdo mucho porque fue un momento fuerte, ¿no? Entre la presión de los antecedentes que había habido con los titulares y el volumen de trabajo, era pues un momento complicado. Al final, pues no, me quedé 5 años allí en ese juzgado, seguimos sacando el trabajo, aprendimos a trabajar como si fuera una maquinita todo el juzgado, ¿no? Cada quien en lo suyo, pero dando resultados. Sí. Y en el Inter, pues se crea la Asociación de Jueces del Estado de Morelos. Fue la tercera asociación a nivel nacional. Nace primero en Michoacán, luego en Hidalgo, y nosotros subimos, sí fue Michoacán, Hidalgo, y nosotros los terceros en crear la... Mire qué bien. En aquel entonces el presidente de los jueces era el maestro Jesús Valencia. Valencia, que apenas acaba de jubilar hace como un año, ¿no? Creo. Es correcto, así es. Lo último estaba en Cuautla de juez de control, creo. Así es, él es el primer, no, mentira, me parece que fue Samuel, el maestro Samuel Sotelo. Sotelo. Es el primer presidente de la Asociación de Jueces. Inmediatamente lo designan magistrado, deja la presidencia a Jesús Valencia, y bueno, ahí estamos con él un tiempo, en lo que va corriendo el tiempo en los juzgados. Posteriormente llego yo de presidenta de la asociación, primero la licenciada Ana Virinia Pérez Güemes,
Ella es presidenta, yo vicepresidenta, ella termina y yo subo de Usted presidenta. Después me cambian al juzgado primero civil, seguíamos en los temas civiles, ahí estuve pues como otros 3 años. Después me cambian, cuando se crean los juzgados familiares, me toca la especialización de los juzgados familiares y encabezamos los primeros. Otro cambio más. Así es, nos tocaron los primeros juzgados familiares, muy interesante porque teníamos recién estrenado nuestro código familiar y los juzgados familiares fue un acierto haber generado esa especialización. Okay. Ahí es cuando empiezo yo a participar en las ternas. En aquel entonces eran ternas para acceder al cargo de magistrado. Participé en 4, o sea, no fue la primera, participé en 4. Okay. En la primer terna que participó, los contendientes éramos el licenciado Jesús Valencia, la licenciada Carmen Cuevas y su servidor. Okay. Entonces, pues entre ella y yo andábamos ahí peleando la magistratura, finalmente la designan a ella y pues yo, ahora sí que yo sigo participando. Eso fue... pues yo llegué a la magistratura en 2008, okay. Sería en el inter del 2000 al 2008, okay, que se da todas estas 4 participaciones, y finalmente llego en 2008 ya a la magistratura. También no fue fácil, estaba un congreso panista, recuerdo muy bien en ese entonces. Estaba de gobernador Marco Adame. Marco Adame Castillo. Así es, y de presidente del congreso... Oscar Sergio, no recuerdo si Oscar Sergio. El ingeniero Oscar Sergio, sí. Así es, él estaba de presidente del Congreso, llego yo de magistrada y a los 5 meses más o menos que llego de magistrada nos viene la reforma constitucional donde acortan el término de la magistratura, ¿no? Yo llego todavía con lo de los 70 años y la jubilación y todo eso. Fui la última en llegar así y a los 5 meses nos viene la reforma. Y bueno, todo lo que se habló públicamente, en el 2010 se va el magistrado Rosas, ¿no? Y llega el magistrado Miguel Ángel Falcón a la presidencia. Vega, sí. Así es. En el 2012, que era la renovación o reelección en la presidencia, pues ya sabe, yo como todas las ocasiones anteriores que decía, pues yo también quiero participar, porque así fue cuando traté de ser secretaria de acuerdos, se hacían exámenes, entonces pues yo participaba en los exámenes. Cuando fue el tema de la designación de juez a través de examen de posición, dije pues vamos, ¿no? Participa. Y en esta ocasión dije pues yo también quiero ser, pues yo he estado aquí, conozco las entrañas del tribunal, he empezado desde abajo, sé dónde le duele, dónde nos falta, qué se necesita, porque en esa oportunidad también tuve la fortuna de asistir a muchos congresos, a muchas capacitaciones. Mi experiencia ya estaba un poco choncho en esas cosas. Qué bien, qué mejor. Porque eso era parte del conocimiento de lo que nosotros necesitábamos implementar en el tribunal, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, dije, pues yo quiero representar a mi tribunal. Claro. Habíamos 8 candidatos en ese entonces, éramos 11 los que votábamos y los 3 de la sala auxiliar que nada más tenían voz. Sí. Entonces estábamos, entre esos candidatos éramos 8. Era la única mujer que dije yo quiero participar, y poco a poco ellos se fueron haciendo a un lado, pero después vinieron otras mujeres, pues nosotros también queremos participar, ¿no? Pero ya habíamos hecho campaña, pues es una especie de campañita que claro. Se hace interna, ¿no? Habían llegado los compañeros que también tenían carrera judicial, nos identificábamos muy bien en ese tema, y llega el momento de la elección. Entonces, con los amigos y colegas que traíamos la carrera judicial, empezamos a hacer pues el bloque fuerte, ¿no? Y se sumaron otros tantos, y en ese entonces el gobernador era el doctor Marco Adame Castillo. Okay. Él era el gobernador. Yo llego en mayo de 2012 a la presidencia, y en julio, porque en aquel entonces las elecciones eran en julio, no en junio. Así es. Es hasta que llega Graco Ramírez. Entonces, yo ya era presidenta cuando Graco Ramírez fue electo gobernador del estado. En aquel entonces hubo juego político, sí hubo presiones porque pretendían que otra persona fuera la que dirigiera el tribunal. O sea, juego político, el gobernador en turno, o sea, en ese momento quería a otra persona.
Así Para es. usted no le dio miedo así como que, ay, voy contra el gobernador, o sea, no es tan fácil. Pues no, fíjese que no. Yo creo que, digo, siempre empecé joven y eso permitía que uno sea como muy atrevido, ¿no? Y cuando llega ese momento, también yo decía, bueno, ¿por qué tenerle miedo? Al final, nosotros conocemos las entrañas del Poder Judicial, aunque había habido como esa intervención de alguna forma, pero también nos sentíamos parte de una institución que era nuestra, ¿no? Que era parte de lo que nosotros habíamos construido y que creíamos que no tenía nadie por qué venir a decirnos qué era lo que íbamos a hacer. Y eso me dio mucho gusto porque pues la mayoría de los magistrados que me estaban apoyando, con los que empezamos el movimiento, pues eran magistrados jóvenes, eran magistrados que traían una carrera judicial, eran quienes entendíamos la democracia y la justicia de una manera diferente, ya no como tradicionalmente se estilaba, ¿no? Que pues bueno, había que cuadrarse, algo. No, en este caso dijimos no tenemos por qué estar recibiendo injerencia externa. Claro. Hubo presiones, sí, en contra de algunos Por el compañeros, ejecutivo, llamadas, los cooptaron, los quisieron convencer de muchas formas para votar por aquella persona. Todavía recuerdo muy claramente el día de la sesión de pleno. Nosotros ya teníamos pues nuestros números, ¿no? Y me mandan llamar a algunos compañeros que no querían ir conmigo. Me llaman, oye, es que queremos negociar contigo. Pues, ¿qué vamos a negociar? Todavía no soy presidenta, o sea, ni sabemos. Es hasta que cae el voto 7, que es el 50+1, ya veremos. Pero ahorita no podemos. No, pues esto, lo otro. Total, nos vamos al tribunal. Estamos, a las 12 del día era la sesión de pleno. Entonces ya estaba la gente ahí en el salón de plenos, ya empezaban a entrar los magistrados y magistradas al salón de plenos, y estaba yo, estaba el secretario de gobierno, estaban aquellas personas. ¿Quién era secretario de gobierno de Marco? Era Óscar Sergio. El ingeniero, ok. Ya había pasado a ser secretario de gobierno. Ok. Entonces me dice, oiga, magistrada, pues es que pues platique con la otra persona para que pues siempre ha habido apertura, o sea, no veo por qué me hace esa recomendación. La apertura siempre ha estado, pero pues bueno, esto no se decide más que allá adentro, ¿no? Pues ya estaban tocando, como que dice la campana, vámonos para adentro, y vamos para adentro, y así fue. Entonces se rinde su informe el magistrado Falcón y enseguida viene la votación. Entonces cuando viene la votación éramos 13, no 11, éramos 13. De 13 fueron 12 votos a favor y una abstención. Ok. Entonces, pues fue una excelente votación que legitima la designación. Y no lo digo a tono de soberbia, ¿no? Sino porque cerramos filas como cuerpo colegiado en torno al tribunal, a las decisiones del tribunal, y no permitimos que manos extrañas metieran ahí jiribilla o decisiones externas, ¿no? Entonces, eso nos da una gran legitimación frente al Ejecutivo y por supuesto al Legislativo. En mi paso por la presidencia me tocaron 3 diferentes congresos. Ese que estaba terminando, otro que vino después y otro con el que empecé, pero ya no lo concluí porque terminaba el cargo de presidente. Y me tocan 2 gobernadores, ¿no? Marco Adame y Graco Ramírez. Así es. Fácil no fue, pero fue una gran experiencia, la verdad. Porque cuando usted entra era 2 años, ¿no? Así es. Pero se religió. Así es. Y sin problema votan por usted y otros 2 años más. Al principio fue así, 12 de 13. Uh-huh. La reelección no fue sencilla porque el juego y la política interna se empieza a intensificar. Claro. Debo decirlo con toda claridad, tenía yo una oposición muy fuerte. Muy fuerte, pero también yo tenía claro mi compromiso con la base trabajadora y con los juzgadores en general, que teníamos el compromiso de crecer. Había grandes esperanzas acerca de mejorar las condiciones del tribunal. Y en ese ínter, la reelección no fue fácil, pero la transitamos y llegamos a la reelección. Y en ese periodo de 4 años logramos establecer 5 ciudades judiciales. Llegamos a un nivel muy aceptable en materia de juicios orales. Sí. Se implementó la justicia terapéutica, que no existía en otro lugar del país. En Chihuahua en Nuevo León había, pero
era solamente como una instancia, no era parte del sistema de justicia acusatoria adversarial. Y fortalecimos todas las áreas y generamos mejores condiciones económicas para los trabajadores. Muy bien. En general. Y aparte, pues había esa empatía, ¿no? De cuidar como una familia a todos los trabajadores, ¿no? No solamente eran ellos, sino también sus familias, sus hijos, sus becas, fomentar el ambiente familiar. Y la grilla y los problemas que nunca faltaban, pues bueno, íbamos ahí en dos líneas, ¿no? En dos vías que trabajábamos. Siempre. Bueno, en todo lugar es así, ¿no? Así es. Y algo que debo decir que en esa época, digo, de lo que estoy muy orgullosa, y que hubo un gran trabajo con mis compañeros consejeros del Consejo de la Judicatura, y que logramos sacarlo adelante de una idea, era tener una ciudad judicial. Cuando llega Graco Ramírez de gobernador, le planteo que el Poder Judicial necesitaba una ciudad judicial. Además, porque recordarán ustedes que los juicios orales estaban en la calle de Morro, en una situación muy complicada. Sí. De presidenta, por ejemplo, me toca aquel atentado al procurador general de justicia. Teníamos una situación delicadísima, porque en esas salas de oralidad teníamos a los agentes de la Fiscalía, a los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Eran 10 y eran las víctimas, ¿no? Entonces, 10 imputados y las víctimas, el procurador entre ellos. Había un gran choque de situaciones ahí. Sí. Entonces decíamos, ¿a quién ponemos para resguardar el lugar y para que tengamos una audiencia fluida? Tuvimos que llamar al ejército, por ejemplo, tuvimos que llamar a la policía municipal para que no fueran ni un lado ni otro, ¿no? Claro. Entonces eran cosas complejas, ¿no? Había ahí audiencias que se llevaban con relación a casos muy graves, secuestro, homicidios, etcétera. Entonces había una gran necesidad de que tuviéramos una ciudad judicial. Le planteo eso al gobernador, me dice, pues bueno, desarróllala, yo les apoyo y tal. Entonces nos vinculamos con la universidad, y en aquel entonces el director de la Facultad de Arquitectura era el doctor Gerardo Gama, buen amigo, y entonces platicamos el tema, y él muy inteligentemente llama a los jóvenes estudiantes de arquitectura, se hace un concurso, y entonces hacemos el concurso, sentamos al gobernador con el rector de aquel entonces, Alejandro Vera, a firmar un convenio de colaboración. Antes de todo el rollo, ¿no? Antes de todo el desgarriate aquel que se armó. Entonces, lo sentamos a firmar el convenio, porque el propósito era mayor que las diferencias personales, ¿no? Claro. Entonces, se hace el concurso, participan 15 equipos de jóvenes, fue un momento importantísimo, se escoge finalmente un proyecto muy grande. Yo he dicho, a los jóvenes que fueron parte de ese proceso se les debe un reconocimiento grande, porque eran estudiantes con un monitor de los mismos profesores de la facultad. Para ellos hacer cada uno de sus proyectos, que eran unas maquetas como de 2 metros, fueron a conocer el terreno, las condiciones climáticas, geográficas, los principios del sistema de justicia adversarial, para que pudieran armar para entenderle y saber qué tenían que hacer. Así es que no podían mezclarse víctimas con imputados, muchas cosas. Incluso que el lugar donde se encuentra hoy la ciudad judicial, como es un lugar muy caluroso, tenía que tener cierta orientación para que el aire corriera. Bueno, una cosa impresionante. Perfecto. Al final se decide por un grupo de jóvenes, una maqueta enorme, un proyecto padrísimo. No es lo que conocemos hoy, es un proyecto mucho más grande, con muchas cuestiones que había que implementar. Sin embargo, bueno, ya para ese entonces ya había yo dejado de ser presidenta del tribunal, ¿no? Ok. Regreso a la ponencia, y la ciudad judicial se inaugura cuando me voy de candidata a la gubernatura del estado. Bueno, ya tocó este tema, pero antes de saltar a entonces usted fue la que impulsó esa ciudad judicial. Esa fue una idea personal, lo digo con orgullo, y la verdad es que tuve gente que entendió lo que necesitábamos y lo que queríamos. Y bueno, es una gran historia esa de la ciudad judicial, porque la idea era crear un espacio en donde tuviéramos, por ejemplo, túneles. Sí, ya no se hicieron, ¿verdad? No se hicieron. La verdad es que le digo, esa estructura que quedó no es el proyecto original
Era un proyecto muy bonito, era un proyecto circular, porque incluso por eso hablaba yo del viento y de la ubicación geográfica, porque los jóvenes habían hecho un proyecto en donde el mismo aire circulante diera frescura al espacio. Sí, porque uno va ahí. Así es, y hubiera túneles para evitar los traslados personales, los traslados terrestres, ¿no? De la como gente. En algunos otros estados que así le hacen. Así es, entonces era un gran proyecto, de verdad un proyecto muy completo. Nos tocó desde comprar el terreno, sentarme con mis compañeros consejeros, con el dueño del terreno colindante al Cerezo, y pues hacer negociaciones para comprar ese terreno. Lo compramos realmente muy barato. Logramos que incluso aquel señor nos regalara al Poder Judicial todavía una franja más para acrecentar el terreno, porque la gente veía que el propósito era noble, ¿no? Sí. Entonces nos dieron un terreno de 13,000 metros. Bueno, compramos y nos regalaron ahí una fracción, 13,000 metros en 4,500,000 pesos. Lo tengo muy presente porque fue una gran negociación y una enorme generosidad de quien era dueño de ese espacio, ¿no? Y es como se inicia el concurso de aquellos jóvenes en arquitectura. Pues sí, porque ahorita uno llega a Tlacholaya y son 5 salas y según son 2 más, pero que están bien chiquitas, apenas si cabe el imputado. Mire, iba a haber, aparte de las salas, desde salas pequeñas hasta salas suficientemente amplias para casos en donde se requería, iba a haber unos espacios para las víctimas, espacios para los testigos, espacios para el público, espacio específico para el descanso de los jueces, de los magistrados, salas para los magistrados. Se planeaba que los magistrados estuvieran allá. Sí, también que tuvieran oficina allá. Claro. Sus propias cada una de las magistraturas estaba proyectada para tener una oficina allá y tener las salas de segunda instancia, las salas de primera instancia, espacios de descanso y de retraimiento, por ejemplo, de testigos, ¿no? Porque en Morro se acordará que subían y bajaban por la misma escalera imputados, víctimas, testigos y todo mundo, jueces. Y ¿no? Justo eso le iba a decir, porque no nada más era el pleito cuando fue lo del fiscal, sino que también era hasta para nosotros que íbamos circulando. Yo trabajaba en el edificio del Rex. O sea, el edificio del Rex, abajito estaba, ¿no? Que era el Poder Legislativo. Pues sí, porque ya el edificio del Rex creo que ya ni pueden pasar a partir del temblor, creo que ya ahorita está clausurado. Sí, pero bueno, era un rollo. ¿Por qué, magistrada? Porque en lo que los policías de la cárcel, los policías ¿pero cómo se llaman los policías? Los custodios. Tenían que cerrar Morro para poder salir con su camioneta y no eran no era un cuate de un pagaré o no era. No. Fíjese, lo delicado, hoy lo puedo platicar porque ya no existen esos juzgados allá. Pero una de las razones que también motivaron que tuviéramos el apoyo para ese edificio de Ciudad Judicial nos costó 68 millones, que era nada. El Museo Juan Soriano costó 800. Y lo tengo claro porque cuando fui candidata teníamos las cifras de todo. Bueno, pues resulta que ese edificio de Morro, donde se llevaban a cabo las audiencias y que había una desatención al cuidado entre víctimas, testigos, imputados, etcétera, corría gran riesgo porque, como bien lo dice usted, llegaban las camionetas con los imputados. Llegaban a lo que era el garage originalmente y entraba ahí la camioneta. Pero después de la puerta, que era abatible, entraban a un espacio pequeño y enseguida estaba la puerta de las celdas. Y en la celda había veces que teníamos más de 20 personas ahí esperando sus audiencias y había un pedacito muy pequeño para área de mujeres. Afortunadamente nunca pasó nada, porque ellos hubieran podido traspasar esa puerta y llegar a la calle. Entonces, eso era el gran peligro que nosotros estábamos corriendo, y no solamente los operadores judiciales, la gente de la sociedad, la gente de la comunidad cercana, todo mundo estaba en un gran riesgo, porque en un tema de privación, de libertad y de un proceso penal, pues se pierden a veces ciertas condiciones y generaban un gran riesgo en temas de seguridad. Entonces fue uno de los motivos y una de las razones por las que era urgente que tuviéramos una ciudad judicial. Afortunadamente se entendió el tema y empezamos a trabajar para bajar los recursos. La universidad fue muy generosa en esa parte. Ellos llevaron a cabo lo que se llama el proyecto ejecutivo, un proyecto ejecutivo de un proyecto de ese
ese monto, que originalmente era un monto de 200 millones y lo bajamos a 68, la universidad únicamente cobró 2 millones de pesos, que no era nada, ¿no? Para un proyecto que hubiera podido costar 20 millones, ¿no? Claro. Entonces la universidad y el tribunal hicieron una gran mancuerna y nos vinculamos para que hubiera la oportunidad de generar esa ciudad judicial. Por supuesto que hoy puede mejorar, me parece que podría mejorarse el espacio atendiendo a aquel proyecto original, pero ya quitamos un gran riesgo que teníamos aquí en el centro de Cuernavaca. Mucho riesgo, maestra. Así es. Bueno, ok. Ya, y dijo algo que a usted le gusta inscribirse a todo concurso, ¿no? Y luego viene el concurso de la política. Me gustaba, ya hoy estamos en otro canal. Pero llegó el concurso de la política, hombre. Fíjese que fue un momento también muy honroso para esta servidora. ¿Por qué? Porque yo ya había dejado la presidencia, yo ya estaba en ponencia, me tocó irme a Cuautla 3 años, ¿no? Y estando allá, es que me invitan a participar en la política. De alguna manera la política que se hace desde el tribunal y en el tribunal, porque se hace política, y hay vinculación con los otros actores políticos, ejecutivo y legislativo, no es la política electoral. Entonces yo dije, pues vamos, ¿no? Y participé en el proceso electoral de 2018 como candidata a la gobernatura del estado. Fui la única mujer entre... ¿Del 2000 qué? 2018. Ajá, 18, sí. En el 18. ¿Por el Partido Verde Ecologista? Es correcto. Por el Verde Ecologista. A ver, maestra, aquí le vamos a preguntar de todo, ¿eh? Adelante. Pero es que ya me mató una pregunta porque acaba de decirme que usted fue presidenta cuando estaba Marco Adame, y es que a eso iba. Se dice que a usted Graco la hace presidenta y que como favores ahora vete como gobernadora. No, hombre, cosa más equivocada, porque como lo acabo de comentar, yo llego a la presidencia del tribunal en mayo de 2012, ahí está la historia, ¿no? Esa no miente. En el 17 de mayo de 2012 yo llego a la presidencia del tribunal y el gobernador era Graco Ramírez. En aquel proceso electoral que ya empezaba las campañas, todo eso, el ganador no era Graco Ramírez. Había otros actores políticos que parecía que había un especial que parecía que era el que iba a llegar a la gubernatura del estado. Al final el que llega es Graco Ramírez, ¿no? Y como le decía yo, finalmente es política. Entonces, yo en lo personal, como representante del Poder Judicial, yo no tenía ningún contacto con el nuevo gobernador, ¿no? Claro. Con Marco Adame tuvimos contacto, empezamos a trabajar proyectos, concluimos. De él me tocaron 4 meses de su gobernatura, pero pues desconocíamos qué iba a pasar en el proceso de julio de la elección. Ese año. Así es. Y llega Graco Ramírez y por supuesto mucho se comentaba, ¿no? Que era un señor muy enérgico, no sé, tenía cierta fama de la que se decía de él. Sin embargo, pues bueno, nosotros tratamos el tema siempre institucional, porque habíamos vivido como Poder Judicial con muchas carencias y muchas dependencias, por ejemplo, el tema presupuestal, ¿no? El talón de Aquiles de los poderes judiciales son los presupuestos. ¿Por qué? Porque tienes que ir a pedirle al Ejecutivo, tienes que ir a pedir al Legislativo para que te concedan las condiciones mínimas indispensables para que el Poder Judicial funcione en el servicio de la justicia. No solamente para el cumplimiento de las obligaciones laborales con los operadores judiciales, sino hacia afuera, porque la capacitación cuesta, porque las instalaciones dignas cuestan, ¿no? Porque los insumos y todas las cuestiones que tienen que ver con la justicia cuestan. ¿Y si ayudó el gobernador en ese momento? Tuvimos que entrar en pláticas, en negociaciones, hubo apoyos, no lo puedo negar porque fue real. Uh-huh. Y además que éramos muy insistentes, ¿no? Que necesitábamos, porque estábamos de verdad muy atrasados en muchos temas. Le acabo de comentar que construimos 5 ciudades judiciales. Fue la ciudad judicial de Tlacholoya, que fue así como que la joya de la corona, pero también construimos Jonacatepec, no sé si lo conoció, era una casita pequeñita pegada al penal de Jonacatepec, y teníamos un espacio que había sido un banco allá en Jonacatepec y que lo había comprado en algún momento uno de los expresidentes, pero estaba abandonado. Entonces lo habilitamos y rehabilitamos el lugar, y de manera que ahí pasamos todo lo que tenía que ver con juzgados del 9º distrito.
Esa fue una. Yautepec fue la otra que también reacondicionamos, sí, rehabilitamos y echamos a andar. Otra de las ciudades judiciales que salió de la nada fue Jojutla. Jojutla, sí. Esa nos tocó inaugurarla con la doctora Fromo. Allá igual hicimos esfuerzos y fui a tocar todas las puertas estatales y nacionales que había para tener recursos. Y Jojutla nace como un espacio de dos cuartitos, por decirlo de alguna manera. Era todo lo que había, y un espacio era para la sala de oralidad, y atrásito estaban hacinados jueces, auxiliares, todo. Okay. Era un espacio como, ¿qué le diría? Como de unos 12 metros en términos generales, y hasta atrás teníamos un espacio grande. Entonces, pues bueno, para pronto vamos a hacer un proyecto, vamos a contactarnos con... Hicimos el edificio finalmente. Muy bonito. Sí, y pues la verdad es que son parte del orgullo que le queda a uno, ¿no? También, bueno, fue Atlacholoaya, Jojutla, Yautepec, Jonacatepec y Xochitepec. Xochitepec también teníamos el juzgado en una casita que algún tiempo fue notaría, pero en un lugar muy pequeñito que estaba rentado, ya nos habían desalojado prácticamente también. Entonces, compramos una casa, hablamos con los propietarios de aquella casa, les explicamos que iba a ser un juzgado civil, sí, un juzgado familiar, y además el proyecto ahí era poner un espacio lúdico por los niños que iban sí, al lugar, y porque además otro de los proyectos que había ahí también era que ampliáramos el departamento de orientación familiar. Entonces, las personas muy generosas también nos dieron un precio muy accesible la venta de ese inmueble. Qué bien. Y ahí instalamos esos juzgados que ahora se conocen. También adquirimos e instalamos el departamento de orientación familiar en Cuautla, ¿no? Ampliamos el tema. También en Galeana, recordará que ahora unos juzgados de Jojutla los pasaron a Galeana, ahí mismo, sí, pero ese espacio originalmente se compró para hacerlo parte del departamento de orientación familiar que queríamos regionalizar. Era Cuernavaca, Jojutla y Cuautla. Okay. Al final, pues ya el tiempo no nos alcanzó, ¿no? O sea, nos acabaron los 4 años y pues el proyecto quedó ahí. Nada más nos faltó el de Galeana, instalar el departamento de orientación familiar en Galeana. Pero lo demás logramos que se implementara. Entonces, pues era un gran trabajo que necesitaba, por supuesto, del apoyo del Ejecutivo y del Legislativo, porque los presupuestos había que irlos a pelear con ellos y cada año estábamos ahí tras de los diputados y el gobernador para que nos aumentaran el presupuesto. Okay. Y también poder mejorar las condiciones económicas y de prestaciones laborales de nuestro personal, ¿no? De todos. Y teníamos nuestras diferencias con el sindicato. Nuestra líder sindical en aquel entonces era Leticia Castro. Leti, ajá. Con Leti también hay una gran historia, porque cuando yo fui jueza del Juzgado Segundo Civil, ella era una de mis auxiliares. Ah, mire. Y al tiempo nos encontramos, ella de líder sindical y yo de presidenta del tribunal. Entonces había una gran empatía y una gran comunicación, pero ella no dejaba de hacer lo suyo, ¿eh? Claro. Me hacían paros y me hacían protestas y todo, pero en la cordialidad logramos resolver muchas cosas. Hubo un paro, yo me acuerdo mucho de Leti Castro, que incluso hace como un mes, más o menos. La verdad es que mis dictámenes, yo soy de puro penal. Y entonces un gran amigo me pide el apoyo, me dice, oye, necesito que hagas un dictamen para mercantil. Le dije, ay, no. Es que a mí no me gustan porque, a pesar de que es escrito y que son preguntas, te hacen ir 20 veces y que se difiere, nada que ver con penal. En penal es rápido, primera, ¿no? Ajá. Vinculación o el juicio oral y aquí estamos. Y entonces me encuentro a Leti Castro. Y me dice, hola, te sigo en redes sociales, felicidades por lo que haces. Y le dije a Leti, tú me conoces desde hace mucho tiempo. No me acuerdo en qué año. Yo tenía una página que se llama porque todavía está, que se llama Evidencias Reales. Y con esa página de Evidencias Reales, yo me acuerdo que hicieron un paro cuando el legislativo todavía estaba por Morro, en esta calle, fue el nombre de la calle. E hicieron un paro ahí y yo les llevé tortas porque se juntaron los tres, ¿no? El legislativo, sí. El judicial y el del ejecutivo. Creo que se juntaron los tres. Sí. Y entonces yo les llevo tortas y se acuerda de ese momento Leti Castro y dice, sí. No me acuerdo qué tiempo tiene. Le dije, desde ahí te conozco, te llevé y hasta los pensionados de no sé qué. Es que grupos. Se pretendía aprobar una ley de pensiones y jubilaciones que de alguna manera afectaba a todos los trabajadores
pues a todos los que teníamos la oportunidad, ¿no? Entonces, sí, claro. los sindicatos se pusieron las pilas y fueron Se a hacer unieron. reclamos y fueron Se a estar unieron, ahí. Sí, yo me acuerdo que estábamos dentro del Congreso nosotros, pero y se quedaron ahí como fácil, creo que 15 días, Sí, ahí estuvieron. Y me Incluso acuerdo que se unió el sindicato de la universidad también. Sí, porque me acuerdo haber visto, creo que se llama Mario, ¿no? El del sindicato, creo que ahí estaba él. Y ahí llegó el rector y llegamos nosotros. No, Sí, bueno, no, fueron no, unos no. tiempos. Y creo, si no mal recuerdo, tenían el apoyo de los panistas, ¿no? También, pues es que eran mayormente, por ejemplo, hablamos era de la los... oposición de Graco, él. Así Los es, panistas, que el así doctor es. Caballero, Así es. Normalicia Sí. Popoca, Beto Mojica, Sí. Carlos Alanís, Sí, no me así acuerdo es. quién más. Sí, exacto, eran la oposición, efectivamente. Y nos tocaron tiempos así como, pues, revolucionarios, podríamos decir, Sí. ¿no? Y en el caso nos tocaron, decía yo, que 3 congresos, primero panista, después priista, muchos priistas y después perredista, ¿no? Fue con lo que Sí. cerré. Sí, que fue cuando Graco se lleva a la mayoría, Sí, se lo así lleva es. al PRD. Bueno, y hablando de eso, maestra, a ver, usted, no me acuerdo, nada más me acuerdo de la imagen. Y que quiero preguntarle si esa imagen, si usted está arrepentida o no, en donde Galloso le alza la mano. Sí, podría decir, y a la vez no, porque hubo circunstancias especiales que llevaron a ese momento. Este tema yo lo platiqué en el pasado proceso porque participé en una segunda ocasión y lo platiqué en una entrevista muy amplia que me hizo Pepe Montes. Pepe Montes era parte de ese Pepe grupo, Montes, sí. de ese grupo perredista y fue parte del gabinete. Y Pepe Sigue siendo Montes- parte, ¿no? Pepe Montes como que, Pues o no está sé. más con con el señor español del Choro del Matutino, Choro ¿no? Estamos Matutino, con él así ahorita. es, con Juan José Ajá. Arrece. Él viene y me hace una entrevista porque en ese momento estaba Sí. el barullo ahí de las elecciones. Y en esa entrevista lo explico muy claramente, que muchas circunstancias me llevaron hasta ese punto. ¿Por qué? Porque en el tribunal recordarán ustedes que yo fui la única magistrada que se opuso a lo de los 20 años, a extender el plazo de Sí. los 20 años, ¿no? Sí. Que por supuesto me generó antipatías al interior y pues no tenía yo un apoyo. Cuando yo pido la licencia para separarme temporalmente e ir al proceso electoral, los compañeros me niegan Es cierto. me niegan ya mi me licencia. acordé, sí. Y me exigían que yo les diera los motivos por los cuales por los cuales pedía la licencia. Por supuesto que no tenía por qué hacerlo. Entonces, como yo no les quise decir a qué iba, ¿Se fue al amparo? ¿O no, qué hizo? resulta que ellos me niegan. Hubo quienes votaron en contra ilegalmente e inconstitucionalmente, porque eso es un derecho constitucional que yo tenía. Okay. Otros se abstienen de votar y con la abstención, por supuesto, que no se alcanzaron los votos necesarios para que yo tuviera la licencia. Lo que hago es pedir también la licencia al Congreso del Estado. Y el Congreso era perredista. Ok. Era ahí mayormente perredista. Entonces, cuando me dan mi licencia, alguien me dice, pues se la debes al PRD. Así. Dije, ¿cómo le voy a deber mi derecho a alguien? ¿No? O sea, este es mi derecho. Me lo hubieran negado en todo caso, ¿no? Pero esas cosas que yo siempre, pues, como, ¿por qué? ¿No? Y total que me dan la licencia, entro al proceso electoral, era la única mujer ahí en ese tema. Hubo situaciones delicadas, ¿no? Que hubo acercamientos hasta con mi familia, cosas que, bueno, lo platiqué en aquella ocasión, no quiero entrar mucho en Sí. Sin embargo, me fueron de alguna manera como acorralando, ¿no? Hasta llegar a ese punto. Al final, obviamente, pues yo no tuve el apoyo del partido, ¿no? Porque me dejaron sola, porque yo estaba convencida de mi campaña. Yo estaba convencida, por supuesto, que yo quería llegar a la gubernatura. Hice una campaña, pues evidenciando lo que teníamos, ¿no? Lo que acabo de comentar, el costo del Juan Soriano y lo que les había costado la ciudad judicial. Entonces Y eso ya incomodaba. Así es, y muchas cosas que se dijeron en la campaña, porque era parte de la campaña y parte de los hechos que vivíamos como morelenses. Por supuesto que molestó a algunas personas, ¿no? Por supuesto que me pretendieron hacer llamadas de atención y cuestiones de ese tipo. Al final me dijeron, bueno, pues tú tienes que regresar al tribunal, ¿no? A ti te dio la licencia el Congreso, o sea, y en el tribunal como que tampoco te quieren. Entonces, las cosas se fueron decantando de esa manera, donde ya no había salida. Entonces había que estar de alguna manera en esas condiciones, ¿no?
había que estar alineada, se podría decir, porque estaba de por medio mi regreso al tribunal, mi familia, ¿no? Que es lo más fuerte, ¿no? Por supuesto, No, ¿no? claro. Por supuesto. Yo valientemente me he enfrentado a muchas cosas, a muchas situaciones, porque yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Porque yo sabía que contaba con la preparación, el conocimiento, y que esa era mi fortaleza, porque yo no tenía padrinos, ¿no? Nunca tuve padrinos como no fuera el favor de Dios y prepararme académicamente. Entonces, en una situación así tan delicada y tan compleja, pues yo no tuve mayores opciones. Apagaron mi candidatura de esa manera, ¿no? Pretendiendo tomar de las fortalezas que yo había construido a través de la carrera judicial. Al final no se logró nada, pero tampoco teníamos amistad ni nada. E incluso antes de salir a esa rueda de prensa, me lo dijeron claramente. Me lo dijo claramente Galloso: yo soy amigo de la presidenta en turno en aquel entonces. ¿Cómo creí? Así me lo dijo y lo recuerdo claramente. Entonces dije, bueno, las señales están como muy claras, ¿no? Y bueno, pues no hay de otra. Entramos en ese proceso, ya fue al final. También en el partido no hubo un trato digno ni adecuado, considero yo. Di las gracias, con permiso, y me retiré. Mucha gente me criticó y me señaló por ese tipo de cosas, pero no se dieron cuenta tampoco de lo que estaba pasando, ¿no? En todo el proceso electoral y de las cosas que como única mujer había estado yo pasando en ese proceso electoral. Hubo grandes temas de discriminación, de misoginia y de muchas cosas, ¿no? Los pueden ver incluso en los debates, eran como los candidatos y la mujer, o sea, era así, se distinguía. Y muchas otras cosas que quedan ahí en el tintero, pues para que un día escriba un libro dando más detalles. Y bueno, aguanté también lo que vino después, porque fue una oleada así, es que se vendió, es que no sé qué, es que... Sí, pues claro, es que no se podía dar santo y seña de lo que estaba pasando, ¿no? Estaban en el poder. Y estaba yo en una coyuntura que yo tenía que regresar al tribunal porque era mi espacio, tenía mi encargo ahí y porque pues estaba en una situación compleja. Entonces, pues valoras, ¿no? Y ponderas qué es lo que tienes que decidir. Esa fue la realidad de las cosas. Se dijeron tantas, pero nunca en aquel entonces preguntaron qué era realmente lo que estaba pasando. Lo vine a decir después cuando yo creí que pues ya estaba a salvo, no se podría decir. Pero ¿cómo que usted creyó? ¿Cree que todavía no? Entonces... No, por supuesto, las cosas pasan, los procesos se renuevan. Hoy hablar de eso pues es nomás historia, ¿no? Claro. Participo en un segundo proceso electoral con condiciones diferentes, ¿no? Ahí es cuando me entrevista Pepe Montes. ¿Eso en qué año fue? ¿En el 2021. ¿En el 21? ¿Con qué partido fue? Con Fuerza por México. Ah, sí es cierto, sí. Así es. En paz descanse, que era de Gerardo Islas. Ay, Gerardo Islas, un gran amigo. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo en Puebla y participar en varios proyectos. Y era bueno, un hombre muy involucrado en el tema político. Sí, en paz descanse. Así es. Jerry. Y por la Diputación Federal, sí es cierto. Es correcto, por la Diputación Creo que Sergio Federal. estaba por la presidencia municipal, hicimos ¿no? ahí una fórmula. Sergio Estrada iba para la presidencia municipal de Cuernavaca, Javier Bolaños por la diputación local y yo por la diputación federal. Éramos la fórmula. Pero pues bueno, son tiempos de, sí, claro, podemos decir, juego electoral y partidista, político, etcétera. Entonces, pues bueno, uno participa en lo personal. Yo puedo decir que las 2 ocasiones que participé convencida de que yo iba a tratar de encontrar las mejores condiciones para mi estado, ¿no? Y para mi ciudad. Entonces, pues tal vez en el camino uno empieza a darse cuenta que las cosas son un poco diferentes. a lo que se imagina uno, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no desdeño las oportunidades que tuve, agradezco haber sido invitada en las 2 ocasiones, agradezco haber vivido la experiencia, ¿no? Y hoy esta experiencia también me ha servido para que quienes se me han acercado con la intención de participar en un proceso electoral también sepan a lo que van, ¿no? Claro. Ok, maestra. Oiga, y bueno, ya estamos en la recta final, pero dicen que honor a quien honor merece, y algo que vi mucho con usted, ahorita ya no los he visto seguido, no sé por qué, pero fue que usted impulsó mucho algo que se llama Expediente León. Es correcto. De hecho, la Unidad de Igualdad de Género fue una de las creaciones durante mi presidencia. Ah, muy bien.
En aquel entonces que creamos la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, en el 2015, ya le platiqué que teníamos ahí una gran oposición, ¿no? Entonces cuando veo que teníamos que hacer esto, ¿por qué? Porque había la necesidad de que entráramos en temas de género y de derechos humanos. Había habido la reforma en 2011 y el tema no se aterrizaba, ¿no? Entonces había necesidad de que jueces y todos los operadores judiciales entráramos en un esquema distinto de atención de la justicia. Bueno, por un lado, pero por otro teníamos el compromiso a nivel nacional con CONATRIF de que en todos los estados estaban creando las unidades de igualdad de género. Morelos, por supuesto, no podía quedarse rezagado. Y aparte de esto, ese año se declara la alerta de violencia de género en Morelos, en los 8 municipios. Okay. Por lo tanto, el compromiso pues era serio y era fuerte y teníamos que avanzarlo, ¿no? Sí. Cuando veo el panorama, pues desafortunadamente en el pleno del tribunal como que no se entendía el tema, lo introducimos por medio del Consejo de la Judicatura, ahí fluye, creamos la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Cuando se nos enteran en el pleno, porque damos cuenta, pues hay también una gran, pues hay discusión, ¿no? Sin embargo, era algo que a lo mejor no se entendía en aquel entonces, pero era necesario. Y ahí, con la maestra Consuelo Estrada Soto, que fue la primera encargada de la unidad, continuó hasta pues hace poco, y en el crecimiento del tema, porque había que capacitar a jueces, magistrados, bueno, a todos los operadores en temas de género y derechos humanos, que fue una gran resistencia al principio, debo decirlo también, pero es como toda novedad, ¿no? Como pasó con juicios orales, como pasó con laboral, claro, etcétera. Entonces, se empieza a trabajar y una manera de socializar el tema de derechos humanos, de la visibilización de las diferentes formas de violencia, es a través del Expediente León. La maestra Consuelo Estrada es la que empieza a construir el Expediente León a partir de asuntos que se habían, o sea, que habían sido reales, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que lo vi, bueno, este Expediente León se crea cuando yo ya estaba en ponencia, yo ya había dejado de ser presidenta y ya estaba en ponencia. La presidencia del magistrado Jasso, que yo seguía en ponencia todavía, él me designa encargada de la Unidad de Igualdad de Género. Y es ahí donde entro y conozco lo que hacía el Expediente León. La primera vez que lo vi, que me hicieron favor de escenificarlo para mí, la verdad es que pues a mí se me derramaron las lágrimas. Muy bueno, hombre, porque, muy bueno. Porque ahí estaba yo viendo asuntos que yo había visto como juez. Ah, es cierto. Eran casos sacados de juicios reales. La escuché, sí es cierto. En alguna ocasión fuimos con el doctor Vegas. Nos invita la licenciada Montserrat, por cierto, saludos a Montserrat, una muy buena amiga. Saludos. Y me acuerdo, fue aquí en el agrario, creo, de donde está Casa de Piedra. Exacto, con la magistrada Blanca Zamudio, mi amiga. Y usted lo dijo, sí, ahí estaba usted, todavía era magistrada, y comentó, ¿no? Esa Eran experiencia. Eran los últimos momentos de los últimos días, ¿no? Sí, así es. Y me acuerdo que al terminar, usted dice, de los asuntos yo tuve el conocimiento, ¿no? Pero muy bueno, yo tengo el gusto también de conocer a Adriana Correa. Correa, sí, claro. Adriana Correa, muy buena. O sea, Montserrat, Uriel también tengo el gusto por la licenciada Montserrat. En su tiempo estuvo Julio, estuvo Don Nachito. Ivonne Zarco. Sí, está Ivonne Zarco. Está también Leobardini, buenísimo. Que él es litigante. La juez, ¿no? La juez Aquino. Rosy Aquino también. Bueno, todos son extraordinarios en la escenificación. Obra, dije, oye, está excelente. Y a mí me pasó eso la primera vez que lo vi, sí se me salieron las lágrimas por recordar los juicios, porque se refleja una realidad judicial en el Expediente León. Pero más impactante fue cuando ya me designan encargada de la unidad y viajamos a otros estados para la presentación. Me tocó Nayarit, Aguascalientes, y no recuerdo qué otro lugar. El caso es que Veracruz, en las dos ocasiones, la primera presentación, todas las personas llorando. Sí. Conmovidas de ver lo que estaban escenificando los compañeros. Lo transmiten bien todos. Son extraordinarios actores y actrices, de verdad. Ojalá hagan uno al público, ¿eh? Ojalá. Conocer al público.
De verdad que es una obra que debiera de ser mayormente promovida y apoyada, porque ahí se refleja una severa realidad que vivimos no solo en el país, no solo en Morelos, sino en todo el mundo, ¿no? El tema de la violencia. Claro. En muchas formas. Y es lo que mueve las conciencias, es lo que mueve el sentimiento. Sí. Recuerdo muy bien cuando fuimos a Veracruz, la magistrada presidenta, cuando lo vio, estaba verdaderamente conmovida y nos lo dijo, ¿no? Pues nosotros la veíamos. Y es un tema que se debe dar, del que se debe dar mayor difusión. Porque en el momento en que la gente ve lo que pasa, es como racionalizar lo que está sucediendo, a veces en el interior del hogar, de la familia. Y es como decir, a ver, necesitamos ayuda, ¿no? Claro. Necesitamos ver a dónde podemos recibir ayuda para poder resolver el tema de la violencia, que es hoy uno de los problemas o de los factores que origina grandes problemas en la sociedad. Qué cosas, maestra. Y ya para terminar, actualmente está usted con el Ayuntamiento de Cuernavaca. Así es. Cuéntenos, ¿qué hace ahí? Pues justamente, hoy es 14 de febrero. Hoy está en una fecha muy... Así es. Hoy es, por cierto, felicidades a todos quienes nos hacen favor de vernos. No, la entrevista la vamos a subir hasta a partir del 17 o el 18. Pero sí, es algo que incluso cuando la presenté dije, gracias, porque también viene en un día especial, el 14 de febrero, o sea. Así es. Pero para mí marca un momento muy relevante porque yo tomo protesta en el 14 de febrero de 2008 y mi encargo termina el 13 de febrero de 2022. Y tomo el cargo de consejera jurídica ahora en el ayuntamiento el 14 de febrero de 2022. Mire. Entonces el 14 de febrero estaba ahí presente en mi vida, ¿no? Es de suerte para usted. Sí, casualidades de la vida, pero hoy justamente estoy cumpliendo 2 años como consejera jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, gracias a la invitación de nuestro presidente municipal, José Luis Uriostegui. ¿Y cómo va? ¿Y todo bien? Bien, una experiencia totalmente diferente a lo que conocí durante 32 años acá en el tribunal, pero muy enriquecedora. Pero además también desde el punto de vista de la labor social, ¿no? Porque pues tenemos muchos asuntos que resolver ahí que tienen que ver con los ex trabajadores o trabajadores en activo, y esa es la parte sensible, ¿no? Donde te sensibiliza, más allá de los temas de contratos, del incumplimiento de obligaciones, etcétera, la parte sensible que es la social y la laboral, pues ahí se ve muy cercanamente y nos permite pues también poder ser útiles en esa parte. Muy bien, maestra. Maestra, definitivamente en algún proyecto político... Ya no. 2 fue suficiente. Con eso es más que suficiente. 2 fueron suficientes. La verdad es que yo le deseo a quienes estén en el ánimo de ser candidatas y candidatos la mayor de las suertes y que tomen las mejores decisiones. Y cuando ya sean el 2 de junio, que sepan o sepamos quiénes se van a quedar en la función pública a través del voto popular, que de verdad el ánimo con el que empiecen sea con el que inicien un cargo público de representación popular, porque la representación popular no es fácil, y cuando alguien se sienta en la silla de la función pública puede ser que se olvide del verdadero sentido social, ¿no? de un cargo. Eso es lo más importante al final. Así es que, pues bueno, estaremos de espectadores ahora. Sí, porque siento que estas van a venir muy fuertes, ¿no? Estas elecciones van a estar muy fuertes. Hay que tener mucho cuidado también. Coincido mucho con usted y pues tengo ahí mis opiniones con relación a este proceso electoral, además de fuerte. Es el proceso electoral más grande que va a haber en México en la historia. Se van a elegir, no sé, no tengo ahorita el dato, se me escapa la mente, pero miles de cargos de elección popular van a ser renovados a través de esta elección. Es la elección histórica, esta que viene el 2 de junio. Entonces creo que como mexicanos tenemos que estar muy conscientes de a quién le damos nuestra confianza. Es correcto. ¿No? De eso depende nuestro futuro. Lo que le quede mejor a México. Así es, efectivamente. Hay que invitarlos a que razonen ese voto, ¿no? Totalmente. A razonarlo. Definitivamente. Hay que pensarlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Maestro, pues ha sido un placer conversar con usted.
conversar con usted y tener la oportunidad de pues llegar a su público que pues es muy amplio. Sí, afortunadamente. Y muy experto. Gracias, sí. Bueno, la verdad es que no. Hace mucho tiempo, como cuando yo tenía 8 o 9 años, gané un casting y fui locutor de radio cuando hacen el cambio de Pulsar a EXA. Pero de ahí en fuera, o sea, nunca imaginé hacer un podcast. Le decía a mi socio, al doctor José Luis Vegas Roche. Que por cierto, el doctor José Luis Vegas lo conocí porque en el tribunal, siendo presidente del tribunal, hicimos por primera vez un congreso internacional. Sí, sí, sí. Nunca en la historia del tribunal hubo antes un congreso internacional y el doctor Vegas fue uno de nuestros invitados. De los ponentes. De los primeros invitados a esos congresos internacionales. Después ya se quedó como acá y con nuestra amistad y nuestro respeto Así y cariño. Aquí anda por acá litigando ya, echándole ganas. Y le digo, oye, doctor, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer un podcast. Pero pues me da nervio, porque hasta la fecha, en todas mis entrevistas, créame que me da mucho nervio, ¿eh? Me dice, anímate, si no lo haces, te vas a quedar pensando, ¿no? Sí. Y lo comentaba en alguna entrevista que yo dije, bueno, el público jurídico y en Morelos es muy pequeño, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué le gusta? No sé, en el público jurídico, unos 3,000 personas, ¿no? Y de esas 3,000, ¿cuánto les gusta que usen la tecnología? Claro. 300 personas. Dije, bueno, mi meta era, cuando entrevisté al primero fue el maestro César Ricardo García Bravo, el de los penalistas. Dije, si yo llego a 300 es mucho, ¿no? Y entonces empiezo a ir entrevistando personas, entrevisto. Y por ejemplo, ahorita la más que me ha dado en YouTube, que es un mercado difícil porque Facebook, 3 segundos ya te lo detecta una vista, ¿no? En Facebook con la señora María Luisa, no sé si sepa ese asunto. Sí, la conozco también. De esa señora, es más de 115,000 reproducciones en Facebook. Y en YouTube ya tenemos más de 17,000 reproducciones. Pues entonces, para mí hacer eso es como que dije, entonces sí está funcionando, sí, ¿no? ¿cómo no? Afortunadamente. No, está padrísimo. La verdad es que es un gran público, ¿no? Pero aparte, esas son las que quedan registradas. Sí. Porque hay las que no se registran, pero se ven. Así es. Entonces, seguramente su público ya es muy amplio y con el reconocimiento a lo que está haciendo. Porque finalmente es importante que la gente, incluso la comunidad jurista, que de alguna manera casi digo, nos conocemos todos. Claro, hoy hay nuevas generaciones, ¿no? Pero es importante que se sepa qué hizo quién y qué está haciéndose ahora con las nuevas generaciones, con los nuevos actores en el campo jurista, ¿no? Y creo que este es un excelente espacio para hacerlo. Recuerdo que anteriormente el presidente municipal, José Luis Uriostegui, y el secretario del ayuntamiento, el licenciado Carlos de la Rosa, tenían un espacio de televisión. Sí. Setlex, Duralex, así es. ¿no? Duró muchos años, pero bueno, ahorita el encargo los tiene entretenidos en esto. Pero no hay este tipo de espacios, ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías y el alcance que se tiene, pues me parece magnífico que exista, porque nos permite cambiar paradigmas, conocer a las personas, incluso cambiar conceptos de esas personas, ¿no? Claro. Conocerse en su realidad y pues qué padre, muchas gracias yo por ser invitada a este Nosotros somos los agradecidos con usted. Hombre, gracias a la Nos veremos a ver si hay una segunda parte para la próxima temporada. Claro que sí. Gracias, maestra. Encantada. Gracias a ustedes. Hasta luego.